Venga, vamos directos al grano con una de las peculiaridades más alucinantes de nuestra mente. ¿Alguna vez nos hemos preguntado por qué deseamos casi de forma obsesiva exactamente aquello que no podemos tener? En este análisis detallado vamos a sumergirnos de lleno en la psicología que nos hace codiciar lo inalcanzable. Es un viaje fascinante. De hecho, hay una cita de Beaumarchais que da en el clavo. El placer no está en la satisfacción, sino en la búsqueda. Esta frase tan sencilla captura a la perfección la esencia de nuestra revisión de hoy. Y es que si somos totalmente sinceros, la emoción de verdad siempre reside en la persecución. Tenemos esa extraña fuerza interna que dicta que, en cuanto conseguimos algo, nuestra mente se aburre y empieza a buscar la siguiente cosa inalcanzable. No es el trofeo lo que nos mueve, es la adrenalina de intentar conseguirlo. Para entender bien cómo funciona todo esto, vamos a estructurar la información en 5 bloques muy concretos: la ley de la codicia, el ascenso de Chanel, la psicología del misterio, el fenómeno del número 5 y finalmente las estrategias del deseo. Y por cierto, toda la base de esta exploración viene directamente del capítulo 5 del magistral libro de Robert Greene, Las leyes de la naturaleza humana. Es un texto brutal porque no acepta excusas fáciles, nos quita la máscara y revela nuestros verdaderos motores psicológicos, permitiéndonos entender esa parte tan primitiva de nuestro cerebro. Empezamos con el punto número 1, la ley de la codicia y el famosísimo síndrome del prado siempre más verde. Vamos a ver cómo los seres humanos vivimos impulsados a perseguir fantasías. La realidad, desgraciadamente, muchas veces decepciona. Cuando por fin nos acercamos a ese prado que parecía tan perfecto, nos damos cuenta de que, oye, no era tan verde como parecía. Esta vacilación de la mente es casi imposible de controlar. Hace que lo distante, lo tabú o lo que tiene un toque de misterio nos resulte increíblemente atractivo. Es literalmente como una ilusión óptica. El deseo necesita distancia y espacio para poder respirar. Lo que nos lleva al punto número 2. El ascenso de Chanel, o cómo capitalizar la imaginación. Y es que aquí entra en escena alguien que ofreció una clase magistral sobre esta ley psicológica. Coco Chanel entendió la codicia humana mejor que nadie, y supo manipularla a su favor de una forma brillante. Si observamos su trayectoria vital, es de película. Pasó de la pobreza más absoluta y de estar encerrada en un orfanato súper estricto en 1895 a vivir rodeada de la alta sociedad a principios de siglo, hasta abrir su propia tienda en 1913. Impulsada por unas ganas inmensas de poder y de tener esa libertad que veían los hombres, Chanel supo transformar sus mayores carencias en una visión que cambiaría la historia por completo. Verla actuar en esa época era ver la transgresión en estado puro. Desafiaba abiertamente todas las normas sociales. Se bañaba en el mar, se cortó el pelo muchísimo, rediseñó suéteres de hombre para convertirlos en los primeros cardigans de mujer y usaba ropa de montar masculina en lugar de vestidos ajustados. Con todo esto se convirtió en el símbolo físico de esa libertad que muchísimas mujeres anhelaban en secreto. Estaba despertando fantasías reprimidas en la sociedad. Punto número 3. La psicología del misterio y el poder de la ausencia estratégica. Porque ella no se limitó a hacer ropa, supo orquestar un aura magnética a su alrededor. Su filosofía se resumía en esto: nunca expliques tu pasado, deja que el público invente el mito. En lugar de ir por ahí contando su traumática infancia, Chanel soltaba historias contradictorias sobre sus orígenes. Nadie sabía la verdad. Al ocultar los hechos reales, creó un vacío, una pantalla ambigua y perfecta donde la gente proyectaba sus propias fantasías. Ese misterio la transformó en alguien etéreo, alguien a quien todos querían descifrar. Pero el verdadero truco de magia fue cómo cultivó la rivalidad. Desde el principio regalaba su ropa a mujeres de la élite para crear un ejército de clones de Chanel en las fiestas de París. Incluso permitía que le piratearan los diseños en 1954. Priorizaba siempre la visibilidad frente al beneficio rápido. El motivo: somos criaturas profundamente sociales. Al hacer que su estilo estuviera en todas partes, provocaba la competencia. Nos morimos por tener aquello que los demás ya desean. Pasamos a la sección 4. El fenómeno del número 5, una obra maestra del contraste. Para llegar a las masas, Chanel ejecutó una de las maniobras de marketing más subversivas que se recuerdan. Si viéramos esta comparativa, es para alucinar. Mientras toda la industria hacía perfumes tradicionales con olores a rozas o jazmines y nombres poéticos, Chanel hizo exactamente lo contrario. Lanzó un aroma alquímico, abstracto, que no recordaba a ninguna flor en concreto, y le puso un nombre frío y casi de laboratorio: el número 5. De un plumazo, hizo que toda la competencia pareciera vieja y aburrida, posicionando su producto como algo futurista y exclusivo. Y el lanzamiento fue puramente psicológico. Primero, inundó su boutique de París con el perfume. Segundo, cuando la gente preguntaba qué era ese olor, ella se hacía la despistada, fingiendo total ignorancia. Y tercero, metía a escondidas frascos sin etiqueta en los bolsos de sus clientas VIP.
Todo este teatro generó una locura del boca a oreja brutal antes de vender el primer frasco oficial. Convirtió unos químicos en una obsesión total. Y llegamos a la sección 5, Estrategias del deseo. Ahora toca destilar todos estos casos históricos en tácticas de psicología pura que se pueden entender y aplicar hoy en día. El concepto principal es la cosificación. Tenemos que dejar de mirarnos el ombligo y de pensar solo en nuestros propios deseos. La clave está en verse desde fuera, estratégicamente, como un lienzo en blanco diseñado específicamente para activar y recibir las fantasías reprimidas del público. Si bajamos esto a la práctica, se convierte en un auténtico manual del deseo. Ojo a esto, si somos demasiado obvios, demasiado accesibles, la gente pierde el respeto. O bueno, mejor dicho, pierde el interés. Hace falta un toque de frialdad. Practicar retiradas estratégicas y mantener un poco de silencio crea un vacío. Esa ausencia hace que ocupemos más espacio en la cabeza de los demás. Y si encima dejamos caer que otros ya están interesados, el valor percibido se dispara sin hacer nada más. Luego está la técnica de la inducción. Pensemos que nuestra sociedad está llenísima de reglas y límites por todas partes. Por eso, asociar una idea o a una persona con algo sutilmente tabú, rebelde o poco convencional funciona como un imán. Conecta de forma directa con esas ganas humanas y universales de cruzar la línea roja. Lo transgresor, por definición, siempre despierta una enorme codicia. La regla de oro que podemos extraer de todo esto es sencilla. Demasiada presencia sofoca por completo la imaginación. Para mantener el valor y el deseo en el tiempo, hace falta mantener un ciclo constante de revelarse y luego retirarse. Nunca podemos permitir que quien nos observa quede 100% satisfecho, porque en cuanto se posee todo el objeto, la magia se rompe en pedazos. Y para cerrar esta exploración nos queda una reflexión final que lo cambia todo. Cuando perseguimos incansablemente un objetivo, un trabajo de estatus o incluso a una persona, ¿qué es lo que verdaderamente nos mueve? ¿Queremos simplemente poseer el objeto o en el fondo somos adictos a la embriagadora emoción de perseguirlo? Una dinámica de nuestra naturaleza que sin duda da mucho que pensar.